¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Jefe, sí. Ok, muchas gracias, perfecto. Buenas noches. Voy a encender la cámara para que me vean en la primera instancia para poder iniciar nuestra clase y luego la apago para poder retomar todo y que pues obviamente me escuchen y todo salga bien, porque cuando tenemos cámaras, diapositivas y demás, pues empieza de pronto a fallar un poco el internet. Bueno, en la noche de hoy vamos a ver un tema muy importante aplicado para esos procesos de atención básica, ¿cierto? De atención prehospitalaria. Este proceso que pues estando en este programa técnico laboral por competencias en auxiliar de enfermería, debemos tener conocimiento para poder aplicar estos conceptos básicos ante una emergencia, ¿cierto? Ante una situación donde se requiera un proceso de compresiones torácicas, de valoración de la vía aérea, respiratoria y demás. Entonces vamos a ver lo que es el RCP básico, ¿cierto? Para adultos pediátricos. La clase siguiente, si no estoy mal, es ya en la aplicación del DEA pediátrico y adulto. Aquí vamos a ver algo muy superficial. La próxima clase sí ya va a ser solo del DEA. ¿Listo? Entonces, a medida de que vamos avanzando, como siempre, las preguntas que tengan, sugerencias, situaciones que ustedes hayan vivido y hayan tenido esa experiencia de aplicación de RCP, todo lo que es la reanimación cardiopulmonar. Esto estamos hablando de una estancia prehospitalaria, ¿no? Porque pues la hospitalaria pues ya se cuentan con equipos especializados, talento humano, mayor número de este recurso humano, ¿cierto? Y acá pues en una atención prehospitalaria podemos estar solamente una o dos personas y las personas que pues tenemos alrededor visualizando pues en el momento la escena. ¿Listo? Entonces, recordemos que estamos en este programa técnico laboral, ¿cierto? Por competencia en auxiliar de enfermería. Mi nombre es Lady Diana Navarro Cel y soy enfermera de profesión. Y vamos a acompañarlos esta noche en esta duración de 60 minutos sincronizada virtual y en este tema importante que es el RCP pediátrico y adulto. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio, el cual pues esto nos lleva a tener unos objetivos principales, ¿cierto? Que ¿cuáles son? Reconocer, ¿cierto? Primero pues un reconocimiento como identificar, ¿cómo podemos identificar un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Lo primero es eso, ¿cómo sé que esta persona o este niño, este adulto, este adolescente está en un paro cardiorrespiratorio? Después, pues vamos a tener esa secuencia, ¿cierto? Esa aplicación correcta del RCP básico, las compresiones, la vía aérea, la respiración, que nos traduce estas siglas CAP, CAB, en la cual pues nos va mirando, nos va diciendo con secuencia y efectividad las compresiones, la vía aérea y pues a lograr que el paciente pues tenga su proceso de latidos cardíacos y respiración. ¿Cuáles son las diferencias, cierto, entre un RCP adultos, un RCP en niños y un RCP en lactantes? Cuando hablo de niños son infantes, que estamos hablando de niños mayores de 2 añitos promedio, ¿cierto? Lactantes son estos niños menores de 2 años que están en su proceso de lactancia materna aún. Recordemos que la lactancia va hasta los 2 añitos, es decir, que son más pequeños en su estatura, en su diámetro del tórax, donde vamos a realizar las compresiones. Y vamos a ver algo muy pasajero del DEA, que es el uso de este desfibrilador externo automático, ¿cierto? Que lo hay pediátrico, lo hay adulto, pero pues acá vamos a hacer una pequeña eh, eh, paso por esto
y en la próxima clase vamos a hablar solamente del DEA. ¿Listo? Estos van a ser nuestros objetivos de la sesión del día de hoy. Reconocer cómo identificar una persona en paro, tener esa secuencia de realizar el RCP básico, diferencias entre el RCP niños, lactantes y adultos y un paso por el DEA. ¿Listo? Entonces, para esto primero necesitamos saber qué es el paro cardiorrespiratorio con sus abreviaturas PCR. Así ustedes lo van a encontrar. Hay dos tipos de capacitaciones o de certificados. Seguramente ustedes los han escuchado. El RCP, ¿cierto? Que vamos a ver todo lo que es paro cardiorrespiratorio básico, que es lo que vamos a ver acá el día de hoy, y hay un RCP avanzado. El avanzado es más para enfermeras y médicos que están en un área asistencial. ¿Listo? Todo el proceso de enfermeras, enfermeros y personal médico especialistas deben tener este soporte, ¿cierto? Vital básico y avanzado, porque pues en cualquier momento, en cualquier circunstancia, deben aplicarlo, ¿listo? Para las instituciones que de pronto se tienen, que son externas, se tiene un RCP básico, ¿cierto? Un certificado en básico, o instituciones como IPS o instituciones que tienen personal brigadista, en fin, deben tener pues todo este proceso de conocimientos. ¿Listo? ¿Qué es el paro cardiorrespiratorio? Suspensión súbita e inesperada de la respiración y la circulación. ¿Cómo podemos identificar? Con el pulso, el proceso de la respiración, de la circulación, perdón, y la respiración, pues obviamente con el movimiento, el escuchar, el sentir que la persona no respira. Entonces, el paro cardiorrespiratorio es esa suspensión súbita de la respiración y el pulso. ¿Listo? ¿Qué consecuencias trae si se tiene un tiempo sin intervención a este paciente? Más o menos entre 4 a 6 minutos sin intervención tiene una consecuencia a nuestro paciente, a la persona que está ahí queriendo recibir esta atención, de un daño cerebral irreversible. Y cuando es más de 10 minutos, la atención, es decir, que más de 10 minutos no recibió atención, tuvo esa suspensión súbita, inesperada de la circulación, de la respiración y el pulso, la persona ya tiene una muerte biológica. Mire que aquí hay un tema muy importante que es el tiempo, ¿cierto? O sea, eso es la acción es rapidito, diferente a que nosotros de pronto en la parte de pronto de Cruz Roja, bueno, creo, no sé si los bomberos tienen aplicación, tienen esta función de RCP básico ante alguna situación. Quienes están de pronto acá, ¿ustedes tienen esa función desde esa perspectiva de bomberos? Sí, jefe, en bomberos sí dan el curso Del, del desfibrilador. del desfibrilador y también de las compresiones, ¿cierto? De este RCP básico. 30x2, sí, señora. Ok, muy bien, listo. Entonces, mire que el tiempo es oro en este momento, en cualquier situación, porque mire que 10 minutos, mayor a 10 minutos, el paciente con esa suspensión súbita ya tiene una muerte biológica. Listo, el objetivo del RCP es mantener la oxigenación, que va ligado a la respiración, y la circulación cerebral, ¿cierto? Hasta llegar el soporte vital avanzado o hasta que lleguemos a este soporte vital avanzado, ¿cierto? Porque pueden pasar dos cosas. Mire que Wilmer nos dice, sí, nosotros tenemos el DEA, ¿cierto? La aplicación del DEA. Pero si no tenemos el DEA, pues es diferente. Tenemos que hacer las compresiones, ¿cierto? ¿Hasta qué? Hasta que llegue el soporte avanzado o hasta que nosotros lleguemos a esta institución para poder brindar este soporte vital avanzado. ¿Listo? Entonces,
entrando en materia, entendiendo qué es el paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Vamos a dar avance. Hay una cadena de supervivencia que yo sé que ustedes aquí también la conocen muy bien, ¿cierto? La manejan, la manejamos en todo el proceso de brigadistas, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, bueno, todas las unidades de ejército, todas las unidades externas, no sé, ahorita se me pasan de pronto cuáles otras podrán haber. La cadena de supervivencia primero es reconocimiento temprano y activación del sistema de emergencia, en sus siglas SM o SEM. ¿Listo? Entonces es importante ese reconocimiento. ¿Cómo reconocemos que la persona está en paro, cierto? Porque no respira y no tiene pulso. Directo, rapidito, llamado de emergencia. Nosotros no nos vamos a poner a llamar. Diferente si estamos solos, ¿verdad? Si estamos solos, ya más adelante viene una diapositiva. Si estamos solos es diferente y más si estamos con lactantes, con niños. Pero pues en gran parte de situaciones hay más personas, ¿cierto? De pronto ocurre todo esto a nivel de una calle transitada por personas, de un centro comercial, bueno, en fin, en varias situaciones en las cuales pues podemos activar este sistema de emergencia médica para que pues mientras nosotros estamos en todo el proceso del RCP, ellos vayan llegando, ¿cierto? Entonces el RCP de alta calidad en la cadena de supervivencia deben ser compresiones efectivas. Y más adelante traigo otra diapositiva donde vamos a hacer ese recorderis, ¿cierto? De cómo debemos posicionarnos, cómo deben estar los brazos, en qué parte del tórax, tanto para adulto como para niños, debemos realizar esas compresiones. Y lo importante de esta cadena de supervivencia es que sean efectivas. ¿Listo? La distribución de fibrilación temprana, perdón, que es el uso del DEA que nos dice nuestro compañero, vuelvo y les digo, en la próxima clase tenemos una clase solamente de eso. El uso del DEA, que pues es esta, sí lo tenemos pues ahora en su gran mayoría de partes, aeropuertos, instituciones grandes como un centro comercial, ¿cierto? No sé, bueno, de pronto universidades, ya se cuenta con este pequeño aparato que se llama DEA para pues ser usado. Y soporte vital avanzado, pues esa atención médica que queremos realizar o que esperamos, ¿cierto? Y nosotros vamos con ese soporte vital básico, que es el que vamos aquí a tener ese recorderis, y para quienes pues no lo conocen, empezamos a aprenderlo, ¿cierto? Y luego pues ya viene esta atención de soporte vital avanzado. Y obviamente estos cuidados integrales hacia el paciente, ¿cierto? Posparo, que ya va pues a estar en una institución de salud donde tiene unos cuidados integrales a este paciente. Esta es nuestra cadena de supervivencia, activamos el sistema de emergencia médica, las compresiones efectivas de alta calidad, ¿cierto? Defibrilador, DEA, si contamos con él, y obviamente llevamos o llega el soporte vital como sea, porque puede llegar una ambulancia medicalizada, ¿verdad? Llega o llevamos al paciente a este soporte y tiene estos cuidados post-paro, que es este manejo integral que tiene en el hospital esta persona. ¿Preguntas al momento? No, señora. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Vamos avanzando en este proceso y es cómo vamos a reconocer y activar el sistema de emergencia médica, ¿cierto? Se hace una evaluación rápida de la víctima, máximo 10 segundos, eso es rápido, donde pues ¿qué vamos a mirar? ¿El paciente tiene pulso? ¿No tiene pulso? ¿Respira? ¿No respira? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo la persona lleva ahí? Mire que en la anterior diapositiva, en la primera, segunda, les hablaba del tiempo, ¿cierto? Cuando ya hay una muerte biológica, cuando tenemos un tiempo pues para realizarlo. ¿Esto en función de qué? Porque obviamente si el accidente, la situación sucedió hace 20 minutos y la persona hace 15 minutos no tiene pulso, no respira, pues obviamente con la información clara
no hay necesidad o no vamos a hacer este RCP, ¿listo? Entonces es muy básico esta evaluación de la víctima, ¿cierto? Asegurar la escena, que esto también lo tenemos muy claro y de los que están en estas instituciones que prestan estos tipos de servicios de emergencia, tienen claro que se debe asegurar la escena primero, ¿cierto? No podemos llegar y de una vez de pronto ingresar, de pronto acercarnos a la víctima sin observar alrededor. Pueden haber fugas de algún líquido combustible, puede presentarse de pronto un derrumbe mientras estoy ahí. Bueno, hay diferentes situaciones, ¿cierto?, que debemos primero visualizar y asegurarlas. Vamos a estimular y preguntar en voz alta. ¿Está bien, cierto? Es este proceso de mirar si la persona está consciente, ¿cierto? Está bien, vamos a preguntarle, de pronto hacerle un movimiento suave en el hombro, en el brazo, en la pierna, ¿cierto? Ojo que esto también nos lo indican mucho, que puede el paciente estar en ese momento que nos le acercamos a de pronto estar ansioso, nos puede coger, apretar, eso también nos lo dicen y nos lo enseñan mucho, ¿cierto? Que no debemos acercarnos a la víctima cerca a sus brazos, nos pueden morder, nos pueden golpear. Entonces, por la pierna le tocamos y le vamos a decir que si está bien, sabe dónde está y ahí vamos observando su estado de conciencia. Vamos a mirar si respira, ¿cierto? Vamos a mirar si está respirando, si tiene pulso, obviamente en las partes de los pulsos, pulso temporal, pulso carotidio, pulso radial, humeral, femoral, pedial. Obviamente los que estoy nombrando cefalocaudal, pues obviamente los que están cerca al bombeo del corazón son los que vamos a poder sentir con mayor fuerza. ¿Que cuáles serían? Radial y carotidio. Muy bien, el radial, carotidio, temporal también, ¿cierto? Pero los de elección son el carotidio, el que queda en el cuello o carótido, y el radial, el que queda del dedo pulgar hacia la... Siempre, yo les tengo como para que no tengan la pérdida, este es el dedo pulgar, ¿cierto? Y vamos en la antena del radio, por así decirlo, y nos vamos a esta parte al pulso, ¿listo? Acá esta parte del pulso. Entonces la antena del radio, mire cómo tenemos, y a esta parte vamos a la palpación del pulso, ¿listo? Entonces el radial, el carotidio, el temporal, ¿cierto? Que ese también se siente por la cercanía, pero los de elección son estos dos. Tenemos humeral, tenemos femoral, tenemos pedial, pero lo que es femoral, pedial, que son en la parte baja, pues ellos son de menos fuerza por, pues, obviamente todo el proceso de la gravedad. ¿Listo? Bueno, entonces importante asegurar la escena, revisar a nuestros pacientes si está consciente, esa estimulación, ¿sí? Preguntarle en voz alta, moverlo un poco. Evaluación de la respiración, pulso simultáneamente, son las dos de forma simultánea mientras estamos palpando pulso. Vamos observando abdomen, tórax, ¿cierto? Podemos ir también escuchando el MES, no sé si ustedes han escuchado también lo del MES, mirar, escuchar, sentir, ¿cierto? La parte de la respiración. Luego que ya estamos verificando esto simultáneamente, esto es un proceso rápido, si no respira, solo jadea, solo hace un proceso de... ¿Cierto? Algunas veces de pronto escuchamos así, está como ese jadeo de la persona y no tiene una respiración normal, vamos a iniciar RCP, ¿cierto? Y activamos el sistema de emergencia médica. Importante esta valoración de la persona, importante visualizar los tiempos en que ya se lleva la escena, ¿cierto?
de pronto por las distancias llegamos y no más de viaje o no más en el transcurso, tenemos 20 minutos, media hora, ¿cierto? Porque puede pasar, hay situaciones que suceden lejanas al sistema de emergencia, ¿cierto? A los primeros respondientes o las primeras unidades que tienen la capacidad para atender estos eventos. Entonces, acá es muy importante el reconocimiento y la activación, ¿cierto? Si es un adulto, activamos de una vez el sistema de emergencia antes de iniciar RCP, pedir ayuda primero. Entonces, en voz alta, ¿cierto? Como esa voz de dominio que se tiene o de liderazgo en el proceso, porque eso también es importante cada persona que aplica este proceso de RCP, tener ese liderazgo, ¿cierto? Esa voz para poder pedir ayuda y decir, llamar a emergencia, por favor, llamen una ambulancia, ¿listo? Entonces, delegar o decir, porque a veces uno de pronto dice, por favor, llamar una ambulancia y resulta que todos los que habían, ninguno llamó una ambulancia. Entonces, de pronto delegarle a alguien, llame una ambulancia, llame el sistema de emergencia, ¿cierto? Es muy importante. Cuando es un niño, un lactante, si se está solo de una vez, vamos a realizar 2 minutos de RCP y luego pedir ayuda. Estamos con un niño, un lactante, y de una vez visualizamos que no respira, no tiene pulso, está respirando con dificultad, iniciamos 2 minutos de RCP y nosotros mismos pedimos ayuda. ¿Listo? Con un adulto estamos solos, pedimos ayuda y luego activamos RCP. Pero recuerden que todo esto es rápido, que tenemos poco tiempo para que pues nuestro paciente o la persona que requiera esa ayuda no tenga una muerte biológica, ¿listo? O una muerte súbita. Tenemos este proceso. Acá tenemos una diapositiva donde nos dice que nuestro RCP adulto, la secuencia, respiración, vía aérea, ¿cierto? Ventilación, pues obviamente primero para toda la parte de circulación, pues tiene coherencia, ¿cierto? En las compresiones que vamos a ejercer. ¿Qué pasa con las compresiones? Pues obviamente ayudamos a que el corazón, por mecánica, bombee sangre, ¿cierto? Porque él es esa bomba que tiene nuestro cuerpo para bombear sangre a todo nuestro sistema, hacia todo nuestro cuerpo. En ese momento él está paradito o está bombeando algo muy leve o está parado, ¿cierto? Porque no tenemos pulso. Entonces vamos a hacer ese bombeo mecánico, ¿cierto? Importante pues para poder ayudar a la circulación. Entonces, mire que las imágenes que tenemos, ¿cierto? Tenemos a nuestro personaje acostado completamente. Tenemos a la persona que va a ejercer el RCP, mire la posición de la persona, ¿cierto? Se hace a un lateral, derecho, izquierdo, depende de pues la escena también en momento. Los brazos, mire que tienen un ángulo de 90 grados con el paciente, ¿cierto? 90 grados con el paciente. Es muy importante la posición de la persona que va a realizar las compresiones. Estas compresiones, recuerdan en la primera diapositiva, en las primeras que les dije que deben ser efectivas para poder lograr una supervivencia, esta cadena de supervivencia. Otro punto importante, entonces, en esta imagen, ¿qué podemos observar? A ver, para quienes de pronto ya han aplicado este proceso o tienen un conocimiento previo. En esta de acá donde nos van indicando A, B, C, D. Tranquilos, podemos equivocarnos, tenemos derecho a equivocarnos, no pasa absolutamente nada. Jefe, los 2 dedos hacia arriba del esternón para poner el apoyo de las manos para comenzar a hacer el RCP. Sí, señor. Entonces, tenemos la apófisis, ¿cierto? La parte, entonces nuestro compañero nos dice, el esternón lo vamos a ubicar, ¿cierto? Que es lo que une las costillas. Como podemos ver en la imagen, ¿cierto? Ubicamos el esternón, la apófisis, es decir, la parte ya final de ese esternón, donde decimos
de forma social la boca del estómago, ¿cierto? Que ya se siente un hoyuelo, un hueco, ¿cierto? Y ahí se termina el esternón. Vamos a ubicar 2 dedos, ¿cierto? Sobre la apófisis sifoide, 2 dedos como podemos ver en la imagen, ¿cierto? Para sobre los 2 dedos, sobre esa apófisis, ¿cuál es la apófisis? La punta del esternón, ¿cierto? Vamos a poner nuestra palma, ¿cierto? El apoyo, como podemos ver acá en esta imagen, ¿cierto? Vamos a poner ese apoyo para poder poner palma con dorso y poder realizar el masaje cardíaco, la compresión cardíaca. Preguntas acá. Es muy importante tener esta ubicación para que esta compresión sea efectiva. Estemos realizándola en donde está el corazón, y vamos a hacer esas compresiones para ayudar a que el corazón ventile la sangre que necesita el cuerpo. Luego de eso, de ya tener ubicado, ¿cierto? Esta punta, la apófisis, el esternón, ¿cierto? 2 dedos arriba, vamos a empezar a hacer el masaje. ¿Qué se requiere? Que la profundidad de esa compresión sea de 5 a 6 centímetros. Ojo con esto también. Suele pasar que de pronto por la angustia, el afán, de pronto la fuerza, se ocasionen fracturas en las personas. Entonces es muy importante tener cuidado, es solamente 5 a 6 centímetros de profundidad, ¿cierto? ¿Y cuántas compresiones damos en minuto? 100 a 120 compresiones, ¿cierto? Los brazos deben estar rectos, ya lo manifesté, los hombros alineados, es este ángulo de 90 grados, y cada vez que damos la compresión, ¿cierto? Lo que hace es que desciende el brazo completamente recto. No debemos doblar el brazo con el antebrazo, ¿cierto? Si hacemos Profe, esta flexión, no estamos efectuando una compresión. Señor. profe, pero hay un mito, no sé hasta dónde sea real y cierto, y lo he escuchado varias veces ya, eh, donde dicen que un buen masaje cardíaco ¿Mm? conlleva a ruptura muchas veces de costillas. Bueno, sí se ha escuchado esa parte de que cuando se efectuó un buen masaje fue porque hubo fractura de costillas. Pues no estoy de acuerdo en ese mito, no estoy de acuerdo, porque se puede lograr unas buenas compresiones sin necesidad de fracturar costillas con una Pero profunda. sí lo he visto Sí, suele pasar. un tiempo que estuve trabajando en la clínica universitaria en Medellín en urgencias. Como camillero nos tocaba ingresar los pacientes a la sala de reanimación y más de una vez vi, y es más, al mismo urgentólogo regañando a residentes por de pronto por el temor a eso, A y los fracturar. regañaba pues, y de pronto por temor a fracturar y me tocó ver una vez un urgentólogo como enojado quitar a un residente y Y él era así. hacer el masaje y se escuchó el taquete, se escuchó el taquetío. Sí, una profundidad de 5 o 6 centímetros con buena, sin flexionar los brazos, no tiene necesidad de fracturar. O sea, es diferente la circunstancia, ¿cierto? De pronto la superficie de la persona, la posición de pronto no adecuada, ¿cierto? Diferentes circunstancias que nos lleve a una fractura. Pero si tenemos de pronto en una camilla, que ya esté en una institución, ¿cierto? De pronto no contaban con un desfibrilador, bueno, en fin, puede llegar a fracturarse, pero pues la cuestión de igualar o de pronto de tener el lema, ¿sí? Por así decirlo, de que si no hay fractura no se realizó un buen RCP o no fue efectivo, no estoy de acuerdo ahí. Que sí, en algunas circunstancias sí se fracturan las costillas,
¿sí? Se fractura la parte del esternón con las costillas porque obviamente estamos haciendo esa compresión rápida, efectiva, sin doblar los brazos de 5 a 6 centímetros de profundidad y puede llevar a fracturarse. Exacto, profe. El caso es que no como no, o sea, no condicionarnos a de pronto a generar ese Así. temor en nosotros, Sí, a sí, sí, generar claro. ese temor en nosotros de que si estamos haciendo un masaje No, y escuchamos o sentimos, evidenciamos que hay una fractura, o sea, por ese motivo parar un masaje no, cardíaco. ¿Sí me no se entiendes? debe parar, sí lo entiendo. Sí, señor, es así, Leonardo. Se puede llegar a hacer una fractura, sí, puede pasar. No siempre pasa, pero hay casos que suceden las fracturas de las costillas. Pero sí, mire que Leonardo nos deja algo muy claro y es si se fracturó y escuchamos de pronto como decimos, está crocante ese chasquido, ¿cierto? No parar el RCP, porque lo que queremos, no parar esas compresiones, lo que queremos es lograr esa ventilación, ¿cierto? Lograr esa circulación en esta persona que estamos. ¿Y qué es lo que queremos? Pues lograrla hasta cuando llegue este soporte vital avanzado. Gracias, Leonardo. Sí, señor. Wilmer. Jefe, sí es más concurrente en RCPs en adultos mayores, en eso sí es más frecuente. Ok, listo. Wilmer nos manifiesta que es más frecuente en adultos mayores, ya por la fragilidad, de pronto la osteoporosis y demás en estas personas adultos mayores. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, vamos a mirar que ya tenemos básico la ubicación, básico la forma, ¿cierto? De cómo posicionamos el cuerpo de la persona que va a hacer estas compresiones, la profundidad, ¿cierto? Brazos rectos, hombros alineados y profundidad efectiva. Vamos a mirar la maniobra, ¿cierto? Para la vía aérea. Entonces, maniobra frente-mentón. Creo que ya habíamos visto una clase acerca de esto. La maniobra frente-mentón, si hay trauma, tracción mandibular. Ya habíamos visto una clase de esto, ¿cierto? Sí, jefe, para abrir la vía aérea. Para abrir la vía aérea. Sí, señor. ¿Cuál es la más utilizada? La tracción mandibular, ¿cierto? Leonardo, ¿qué nos dice? Sí, señora. Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la maniobra más utilizada para abrir la vía aérea? ¿La tracción mandibular o la Sí, maniobra de mentón? frente mentón, profe, es la Y, inicial. y si no tenemos la seguridad de que el paciente tiene una lesión cervical, La mandibular, profe. la Tracción mandibular. sí, señor. Es mejor la tracción mandibular, ¿cierto? Porque es que la frente mentón tenemos que flexionar, tenemos que hacer hiperextensión del cuello. Entonces, no estamos seguros que haya algún daño cervical, ¿cierto? Entonces, la tracción mandibular para poder despejar esta vía aérea. ¿Listo? La ventilación. Profe, pero yo Señor. considero ahí que es según el caso que se presente, porque si es un Claro que paciente sí. que se infartó, por ejemplo, sentado en un centro comercial a un accidente de tráfico, pues se debe actuar diferente, ¿no? Claro que Pues sí, creo. sí es así. Sí, no, sí, señor, es así. Diferente de la situación donde de pronto en este accidente, como su merced lo manifiesta, no estamos seguros del golpe, de pronto está sangrando, ¿cierto? Tiene varios laceraciones, equimosis, de pronto sangrando por los oídos. Tenemos varias situaciones, pues obviamente aquí vamos a aplicar la tracción mandibular, ¿cierto? A diferencia de pronto solamente una persona que, como usted nos dice, bueno, está sentado, le ocurrió ese paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? O simplemente hubo una caída de su propia altura, pero de medio lado, o fue una caída leve, en fin, pues realizamos la maniobra de tracción mandibular, ¿cierto? De frente mentón. ¿Listo? Depende de las situaciones.
Obviamente un accidente de tránsito, donde la persona está bastante golpeada y demás, pues siempre debemos suponer un daño cervical, ¿listo? Y si no tenemos de pronto el cuello y demás, pues hay varias circunstancias que se pueden presentar en el momento y esto nos lleva pues a mirar qué maniobra vamos a utilizar, ¿listo? Muchas gracias, Leonardo. Así es, depende de la situación que tengamos en el momento. Las ventilaciones, como nos dijo nuestro compañero Wilmer, está la relación 30-2, ¿cierto? 30 compresiones, 2 ventilaciones y la duración de 1 segundo por ventilación. Ahora bien, 30 compresiones, ¿cierto? 2 ventilaciones. ¿Podemos realizarlas solos? ¿Debemos estar acompañados? ¿Ustedes qué opinan? ¿Debemos hacer las ventilaciones o qué opinan ustedes? Debemos estar acompañados para ayudarnos mutuamente, pues pienso yo, profe. Listo, Catalina. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice más? Bueno, esto también depende de las circunstancias, ¿cierto? Depende del momento, porque puede que yo llegue a esa escena, ¿cierto? O puede que no esté, espérenme un momento. Puede que yo esté en ese momento, no estoy prestando el servicio, ¿cierto? Como bombero o como defensa civil, sino que voy como civil. Estoy solito, pero tengo el conocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estoy solo. Vamos a hacer las compresiones, ventilaciones, ¿cierto? Pero mire algo muy importante. Mire esta máscara de RCP. ¿La conocen? Hay varias, ¿no? ¿Sí la conocen? ¿Sí la habían visto? Profe, esa es la que protege para el mezclado de fluidos. ¿Para qué, Catalina? Perdón que se le escuchó entrecortado. Es que nosotros en la defensa civil tenemos una máscara así para evitar el contacto de una o la persona con de pronto con los fluidos, o sea, saliva o los labios o algo, Sí, y eso señora. como que previene todo eso. Sí, señora, así es. Tenemos estas máscaras, ¿cierto? Mascarillas para dar las ventilaciones. Pero si yo no la tengo, ¿qué hago? Solo Profe, compresión. solo compresión. Muchas gracias. Solo compresiones. Si yo no tengo esta protección, ¿cierto? Porque comenté el caso que iba solo. Voy de civil, ¿cierto? Sucedió una eventualidad. Yo tengo mi ética profesional, ¿cierto? Mi proceso como profesional de aplicar mis conocimientos, ¿cierto? Y no tengo, pues, obviamente, esta mascarilla. Hay más, hay otras que pues tienen los equipos, ¿cierto? Pero pues esta es algo más práctica, es como la más moderna que hay. Hay otras que son más grandes. Espérenme a ver si les puedo mostrar acá, que están más grandes. Entonces, si yo no las tengo, pues obviamente, ¿qué debo hacer? Solo ventilaciones. ¿Listo? Vamos a hacer solo ventilaciones. Ay, pero no me deja compartir. Espérenme a ver. ¿Ahí están viendo? Mírelas. ¿Sí las conocían? Sí, jefe, en la que está el rescatista, esa es más como más la más común. Exacto. Estas son las que tienen de pronto en las ambulancias, ¿cierto? De pronto este equipo de defensa civil, de pronto estas son las que tienen. Y estas son las otras que de pronto están en instituciones, ¿cierto? También se encuentran en ambulancias. Mire cómo podemos observarlas. Ellas siempre están así en una cajita, en un empaque. Mire estas otras, que pues lo que hace es lo que nos dijo Catalina, pues obviamente evitar, ay, perdón, me salí, evitar evitar que
el contacto con los fluidos de la persona, ¿sí? Si no la tengo, solo compresiones, perdón. Si no tengo este tipo de mascarilla facial, ¿cierto? Este tipo de protector, tenemos que hacer solo Profe, compresiones. Señora, profe, o sea que sería solo compresiones y llamar a una línea de emergencia para que ya asistan a la persona que está grave, ¿cierto? sí, señora, así es, solo compresiones. Recuerden que debemos activar el sistema de emergencia médica, ¿cierto? Y realizamos compresiones hasta que llegue nuestro soporte vital avanzado o hasta que logremos tener a nuestro paciente con pulso y respiración. ¿Listo? ¿Preguntas? Wilmer. Jefe, lo complicado y lo más complejo del RCP es que cuando uno inicia tiene que seguir y uno con 3 ciclos ya queda ¿Está sin, cansado? se termina la fuerza, sudado, lavado, terminado, agotado, pero es que es bien complejo el RCP. Cuando uno está solo es muy complejo, que cuando está con un rescatista intercambian, pero uno solo es bien complejo, jefe. Sí, señor. Sí, es complejo porque pues obviamente las compresiones, mire la profundidad, son seguidas una tras. No tenemos este de 32, las ventilaciones, obviamente van a ser de forma constante. Lo mismo sucede cuando estamos en las instituciones de salud, dentro de estas instituciones cuando llamado el AMBU, que es el proceso de estar con la bomba, ¿cierto? Estamos con todo el proceso, eso también es bastante dispendioso, pues menos fuerza que la que se ejerce con las compresiones, pero también ahí está todo el proceso de querer, ¿cierto? Yo sé que a veces es complicado y a veces se demoran estos sistemas de emergencia médica o este soporte vital avanzado y tenemos que pues lograr de pronto garantizar este proceso porque obviamente garantizar que la persona no tenga esta muerte, ¿cierto? Y poder lograr salvar esta vida que es pues el enfoque que tenemos. Sé que es complejo, en los caballeros tienen aún mayor soporte en esto. Nosotras, por ejemplo, tuvimos una experiencia hace como unos 2 años que de bomberos precisamente nos realizaron una capacitación a brigadistas y fue terrible. Digo terrible y solo mujeres porque en la institución, pocos hombres en la institución que laboro son más que todo mujeres, nos pusieron primero a hacer sentadillas y eran bomberos los que nos estaban dando esa capacitación, sentadillas, flexiones de pecho, primero como el calentamiento, ¿no? Luego nos pusieron unos simuladores. Luego de este calentamiento a plena rayo del sol, porque eran como las 9 de la mañana, duramos todo el día en esta jornada. Luego de esto nos pusieron estos simuladores y nos empezaron a decir, bueno, todo este proceso de las compresiones, usted está solo, vamos a dar solo compresiones, no tiene la mascarilla protectora, no tiene para dar 30 compresiones, 2 ventilaciones, vamos al proceso, el paciente todavía no tiene pulso, el paciente todavía no respira y terrible, por eso le hallo la razón a Wilmer en el proceso y eso que nosotros estábamos con un simulador, ellos son un poco más duros, ¿no? Son un poco más duros, estábamos en el proceso de tener la posición adecuada sin flexionar los brazos, se cansa uno de las rodillas también se duelen, se cansa uno bastante hasta que el bombero, no sé, el comandante, creo que así se llaman en la parte de bomberos, nos decía, listo, ya tiene pulso, no tiene pulso, flexionó el brazo, no es efectiva. Fue una cosa caótica ese día.
y en la mayoría solo mujeres. Entonces, es como el proceso de uno decir, bueno, hombre, esto pasa aquí, ¿cierto? ¿Cómo será en el proceso de tener esa adrenalina, en el proceso de pronto de las circunstancias diferentes, de tener una persona como lo estaba haciendo el comandante en ese momento de presión, ¿cierto? Porque están los familiares, están los transeúntes, está todo el mundo generando de pronto esa presión. Entonces, sí es un proceso difícil y más cuando el sistema de emergencia demora en llegar. Bueno, vamos a tener estas compresiones de alta calidad. Gracias, creo que nuestro compañero se salió de pronto algún proceso en internet por comentarlo porque sí es bastante complejo. Tenemos la profundidad para recordar de 5 a 6 centímetros, una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, permitir la expansión completa del tórax. Esto es que no vamos a hacer la compresión y de una enseguida a la otra, sino se permite que el tórax se expanda por completo y vamos de nuevo. Igual tampoco es parar, quitar los brazos, siempre las manos están posicionadas, los brazos completamente estirados, vamos a permitir que extienda el tórax y volvemos a ejercer la compresión. Y tenemos que esta interrupción, acá nuestro compañero tenemos otro compañero, pues hacemos ese relevo, ¿cierto? De, venga, yo ya me cansé, venga usted, esta interrupción se debe minimizar, debe ser menor a 10 segundos. O sea, eso es un cambio rápido. No es que yo me voy a quitar de mi posición, no es que yo voy a pararme, por ejemplo, acá, no es que yo me voy a parar del lado izquierdo de la persona para que mi compañero se ubique a ese lado, no, yo sigo posicionado ahí, lo único que hago es que mi compañero está al otro lado, lateral derecho, y quito mis manos y él inmediatamente ubica sus manos y da continuidad a la compresión. Porque en el momento que yo me levanto, la otra persona vuelve y se ubica y demás, ahí vamos perdiendo tiempo, ¿listo? Y evitar en este proceso la hiperventilación. Es permitir esa expansión completa del tórax y no completamente seguido, sino permitiendo porque vamos a hiperventilar al paciente. ¿Listo? Bueno, este es el uso del DEA. Vamos a hacer un proceso rápido porque la próxima clase, si no estoy mal, es el DEA adulto y pediátrico, este desfibrilador externo, ¿cierto? Que es un proceso muy rápido, es un aparatico que es práctico, cualquier persona lo puede utilizar, no se necesita tener un certificado, es algo muy práctico y básico. Primero, pues tiene su botón de encendido como cualquier aparato electrónico, ¿cierto? Y vamos a seguir las instrucciones de la voz. Él nos dice pues que se va a colocar, se va a despejar el pecho de la persona, se van a colocar los parches en el tórax totalmente desnudo. Para esto hay unos parches para adulto, unos parches para infantes y unos parches para lactantes. Una forma de ponerlo en lactantes diferente a los infantes, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. El análisis, asegurar que nadie toque al paciente completamente. El mismo dispositivo indica, por favor, separarse en retirar, ¿cierto? Y él indica que va a hacer la descarga, ¿cierto? Indica que oprimir el botón de descarga inmediatamente. Después de la descarga que realiza el DEA, ¿cierto? El desfibrilador, vamos a retomar inmediatamente después el RCP. ¿Listo? Hay unos desfibriladores que tienen una pantalla donde muestran si hay ritmo cardíaco, ¿cierto? Hay otros que indican que no hay ritmo e indica que deben continuar con las compresiones. ¿Listo? ¿Esto para qué? Pues para hacer el proceso de compresiones, ventilación, desfibrilador y lograr que el paciente salga. Preguntas acá. Este lo vamos a dar así básico, la próxima clase es solamente de DEA. ¿Quién tiene preguntas?
Bueno, vamos a la parte del RCP pediátrico, ¿cierto? Tenemos el proceso de niños, ¿cierto? Mayores de 2 añitos, lactantes se consideran menores de 2 años, porque la lactancia materna va hasta los 2 añitos. Tiene una profundidad aproximadamente de 5 centímetros, ¿cierto? También en relación, el paralelo que tenemos con los adultos. Relación de rescatador también vamos 32, ¿cierto? Y la relación del segundo rescatador vamos con 15,2. Hay una técnica que en niños, dependiendo del tamaño, ¿cierto? Si es un adolescente, si es un infante, como podemos ver en la imagen, este es un niño aproximadamente unos 6, 7 añitos, ¿cierto? Está en su proceso de infancia, donde la técnica se puede usar a 1 o 2 manos según el tamaño. Mire que vemos que la persona que está ejerciendo la compresión solamente está utilizando una mano sobre el tórax. Solamente está utilizando una mano sobre el tórax. La podemos ver, ¿cierto? Una sola mano sobre el tórax y ejerce las mismas compresiones, ¿cierto? Y vamos 32. En niños más pequeños, no sé si tengo la otra diapositiva, se ejerce de esta forma en los lactantes. Solamente se va a realizar la compresión igual ubicado la apófisis, el esternón, ¿cierto? Con 2 dedos o de esta forma abrazando el tórax del menor, ¿cierto? Y se hace con los dedos pulgar las compresiones. Esto obviamente pues por el tamaño del tórax, del corazón, de todo el proceso del bebé, ¿cierto? Porque esta es una técnica diferente para los niños lactantes. Con la mano podemos abrazar completamente el tórax y realizar las compresiones con los pulgares o con los 2 dedos como lo estamos viendo acá. Obviamente esto tampoco se deben flexionar los dedos, deben ir completamente rectos realizando las compresiones, ¿cierto? Con una profundidad aproximadamente de 4 centímetros, aquí ya no es tanta, pero pues sí debe ser efectiva. Y la técnica también podemos utilizar ventilaciones boca-nariz, ¿cierto? Boca, nariz al lactante, pues por el proceso que es pequeña su parte de la boca y son ventilaciones muy suaves. Son ventilaciones muy suaves. También podemos hacer ventilaciones 15, 2 compresiones, pero lo importante es que sean efectivas. En esto del RCP es muy importante que las compresiones se logren de forma efectiva. Si no, no vamos a sacar a nuestro paciente de ahí, no estamos logrando nada. En lactantes, la técnica de 2 pulgares rodeando el tórax es preferida si es de selección cuando hay 2 rescatadores, ya que proporciona mejor control y profundidad en las compresiones. ¿Listo? Si no, utilizamos esta. Preguntas. ¿Han tenido la experiencia de pronto con algún lactante? Hola, ¿me están escuchando? Sí. No, señora, no, señor. No, no han tenido experiencia. Bueno, y el uso del DEA, muchas gracias. El uso del DEA en pediátricos. Es un DEA, pues obviamente pediátrico, ¿cierto? Diferente al DEA de adultos, ¿cierto? Tiene unos parches diferentes, obviamente podemos observar que son más pequeños. También tiene 2 parches. Mire, esta era la situación que les decía que podemos poner uno adelante, uno atrás, uno
por la parte anterior y la otra por la parte posterior, ¿cierto? Dependiendo del tórax, porque podemos utilizar de pronto de 12 años y pues aquí ya tenemos que lo podemos ubicar igual que el adulto, lado izquierdo, lado derecho, ¿cierto? Pero lo importante es identificar pediátrico adulto, identificar los parches, ¿listo? ¿Cuáles son las causas más frecuentes del RCP o del paro cardiorrespiratorio, perdón, en pediatría? Asfixia, ahogamiento, infecciones respiratorias, aspiración de cuerpos extraños. El uso del DEA en pediatría, la prioridad es usar parches atenuadores de dosis pediátricos, lo que les estaba diciendo. Debemos identificar los parches que sean para uso pediátrico. Si no hay, usar un parche adulto sin que se toquen entre sí. Si no hay parche pediátrico, Profe, utilizar parche adulto, señora. yo tengo una duda. Los parches pediátricos, va uno acá en el lado acá del esternón y otro va en la espalda, ¿cierto? Sí, sí, señora. Como podemos ver en la imagen, mire, acá en la parte anterior, ¿cierto? Vemos el parche y en la parte posterior vemos el parche. O sea, de frente en el tórax y atrás en la espalda. Si no hay, usamos uno adulto, pero importante pues que ellos no se toquen entre sí, ¿cierto? Pues los podemos poner de esta forma también. Y en los chiquitines, más chiquitines, en los lactantes, también los podemos poner así, anterior, posterior. ¿Listo? En niños, el origen más frecuente de estos paros es respiratorio. ¿Listo? Entonces, primero, pues vamos a reconocer de forma temprana los problemas respiratorios en niños, como ellos son respiradores nasales, más que todos los lactantes, ellos son respiradores nasales, debemos reconocer todo este proceso de este paro y pues es muy frecuente que sean por procesos respiratorios. Bueno, tenemos lo de las compresiones, que es muy importante, las dos formas de poderlo realizar con lactantes, ¿cierto? La otra forma de poderlo realizar con niños ya infantes, 7, 8, 9 añitos, ¿cierto? Ya adolescentes, tenemos adolescentes en la edad de 12 a 17 años, los infantes va de la edad de 6 a 11, entonces las diferencias que podemos realizar. En un adolescente de 15 años podemos hacer el RCP normal, ¿cierto? El de adultos. Y podemos poner también parches adultos, eso depende pues del tamaño del tórax. Ya un infante, como vemos en esta imagen, pues su tórax es pequeño y la maniobra o la parte de las compresiones con una sola mano, ¿listo? Esto es lo importante en tener todo este proceso, tener claro la mascarilla para poder realizar estas ventilaciones, las diferentes mascarillas que existen y si no la tenemos, solamente hacemos compresiones, ¿listo? Si la tenemos, realizamos compresiones, 2 ventilaciones y volvemos a las compresiones. Acá, pues si estamos con un acompañante, con una persona que sepa de este proceso, uno realiza las compresiones y otro hace las ventilaciones y se va alternando, ¿cierto?, con el proceso. El que hizo ventilaciones pasa a compresiones y viceversa. ¿Listo? ¿Qué es lo que debemos garantizar? Pues esta adecuada ventilación o sacar a nuestro paciente o garantizar que desde el inicio hasta que llega al soporte vital avanzado se esté realizando estas compresiones, ventilaciones o en su defecto compresiones. ¿Listo? ¿Cuáles son los errores frecuentes que se cometen o cuáles son los inconvenientes que se tienen para no poder lograr un adecuado RCP? Que las compresiones sean pocos profundas, es decir, que deben ser profundas, ¿cierto?, para lograr una efectividad en esa compresión para la ventilación. No permitir la reexpansión torácica, entonces estamos hiperventilando, ¿cierto? Debemos permitir que se reexpanda este tórax para volver a
realizar la otra compresión. Eso no es demorado, no es que vamos a esperar como cuando respiramos, ¿cierto? Eso es rapidito que el tórax vuelve otra vez a su reexpansión y volvemos a realizar la compresión. Interrupciones prolongadas mayores a 10 segundos, cuando realizamos este cambio porque me cansé, ¿cierto? Porque estoy adolorido de las piernas, de los brazos, como nos decía nuestro compañero, estoy sudando, ya no doy más. Entonces, en este proceso es súper rápido y deben tener esta precaución de la ubicación al otro lateral del paciente, se ubica, yo retiro y la otra persona reinicia nuevamente. ¿Listo? No es esperar que yo me levante, la otra persona se posicione, tome la medida del esternón, los 2 dedos sobre, vamos a ubicar la mano porque se pierde tiempo, ¿listo? Y no activar el sistema de emergencia a tiempo. Recuerden que lo primero, aseguramos escena, activamos, valoramos a nuestro paciente, activamos sistema de emergencia e iniciamos compresiones, ¿listo? Entonces es muy importante porque si no, vamos a garantizar, no vamos a garantizar que sea atendido rápido y obviamente si activamos después de iniciar las compresiones, pues nos vamos a cansar más rápido y el sistema de emergencia va a ser más demorado en llegar. La reanimación cardiopulmonar inmediata duplica o triplica la supervivencia. Es muy importante tener en cuenta también los tiempos para iniciar esta reanimación, ¿listo? Es una habilidad crítica y obligatoria para el auxiliar de enfermería. Deben practicar en simulación, manténganse actualizados. Obviamente para quienes están de pronto en el proceso de bomberos, defensa civil, todas estas entidades los deben tener actualizados. Creo que ellos tienen una vigencia, estos certificados, de 2 años y cada 2 años debemos estarlos realizando. ¿Listo? Es muy importante las actualizaciones, muy importante estar en práctica y pues obviamente no sé el proceso que tengan ustedes, si tendrán algún proceso de simulación en la parte de simuladores para poder realizar este proceso. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, profe, por ahora todo claro. Listo, muchas gracias, Freddy. Bueno, compañeros. Muy bueno Leonardo. todo, profe. Muy claro todo, profe. Muy bien. Listo, Gracias, muy Leonardo, amable. muchas gracias. No, señor, a ustedes, como siempre, muchas gracias por estar aquí presente, estar atentos, participativos. Todos son un grupo muy, muy participativo. Me agrada mucho dar las clases los días viernes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Este lunes no es festivo, vamos a tener masterclass. Entonces, importante la conexión, que son temas diferentes que son de interés en nuestra carrera. ¿Listo? Espero que tengan feliz fin de semana, que descansen, buena noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches, Dios los bendiga. Profe, muchas gracias. Dios lo Hasta bendiga luego, igualmente profe, para muchas usted. A ustedes que estén bien, buena noche.